cómo le cuesta horrores a Newell cerrar los partidos. Y más aún en este encuentro de la fecha 4 del torneo clausura de la Liga Profesional, en donde recibía la lepra al conjunto de Central Córdoba, dirigido por Domar de Felipe, que lo está llevando bien al equipo, ya hace bastante que está en el conjunto ferroviario, ganó la Copa Argentina con Omar frente al conjunto del ferroviario, está esperando también lo que son los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando se tenga que enfrentar a Lanús. Pero esta noche de viernes en el Coloso del Parque Marcelo Bielsa, el Oro Fabiani tenía que, más que nada, volver al triunfo de local, que era lo más importante. No se gana en el Coloso del partido del semestre pasado, cuando le ganó 2-0 a Huracán en lo que era el cierre de ese torneo, pero tenías que volver a sumar de a 3, más aún cuando hiciste un mercado de pases malo. En la semana Fabiani había dicho que el titular iba a ser Benedetto, se lesiona faltando 48 horas del encuentro nuevamente y volvieron a encenderse las alarmas porque tuvo que meter variantes obligadas, o encima del cambio de esquema porque estaba jugando para una cosa, tuvo que desarmar todo y proponer otra cosa a la hora de jugar con el conjunto ferroviario, pero Newells le cuesta, juega mal. Encima de la primera media hora de partido no pasaba nada. Ambos equipos trataban de proponer sus ideas de juego en donde eran aproximaciones, eran centros cruzados, la manera en la que se trataban de llegar uno al arco defendido por Espínola y el otro al arco defendido por Ana Laguerre, que eran básicamente meros espectadores de lo que sucedía a lo largo de esa primera mitad. Pero el verdadero protagonista de esos primeros 45 minutos fue Andrés Merlos, que bastante mal predispuesto, un tipo demasiado soberbio a la hora de dirigir, si era lo que vino a hacer, porque básicamente vino a armar bardo, vino a pudrirla, porque los fallos que estaba tomando en la primera media hora, que eran básicamente todos a favor de Central Córdoba, ninguno a favor de Newell's, faltas a jugadores de Newell's en mitad de la cancha que decía siga, siga, y si se le desataba un cordón a un jugador de Central Córdoba, básicamente tenía que venir la policía de Santa Fe a meterse y parar todo. Un tipo impresentable. Encima en un partido donde no pasaba nada. En serio, era un encuentro bastante aburrido. Que si vos eras un hincha neutral, básicamente agarrabas el control remoto y cambiabas de canal. Pero encima a los 30 minutos del partido, una falta de Regiardo que corta bien, que se lo puede haber llevado después, pero primero llega la pelota, lo amonesta, pero después a instancia del VAR, y encima se armó todo un tole-tole, que encima le tiraban cosas cuando iba a revisar la jugada, porque lo había amonestado Vanega apenas pasados 5 minutos de partido, después lo amonestaba Angelo Martino por protestar, queriendo demostrar que él era el mandamás, que era el que llevaba la batuta, encima de los cuatro costados, en donde cada fallo arbitral se lo ve como una amenaza, porque es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, más allá de que Newell juega muy mal, que no es excusa, pero si le agregas a que Newell juega mal y que los fallos arbitrales son todos, en su gran mayoría, en contra tuya, un combo de cosas y un caldo de cultivo para que se armara lo que se armaba. Y encima, el tipo hacía un espamento a cada segundo, diciendo cada pelotudez. Y encima, cuando da las explicaciones de por qué había tomado el fallo, dice: el número 27 le hace falta excesiva al jugador número blanco. Jugador número blanco, ni siquiera sabía el número del jugador al que cometieron la falta. Una cosa de loco, un impresentable. Pero después de que Newell se quedara con 10, empezó a jugar mejor. Aunque parezca mentira, Newell jugaba mejor. Porque ¿qué había hecho Fabiani en relación al equipo pasado? Lo había sacado Orozco, lo puso de vuelta a Sotelo
y ahora jugaba con Sotelo y Regiardo en cancha. Porque los primeros 4 partidos era los 2 primeros partidos Sotelo, no lo veo bien, lo probó a Regiardo, le gustó y ahora vuelve a jugar con los dos. Pero en algunos momentos se notaba que se superponía en las posiciones, no sabía quién era el que tomaba el jugador, quién era el que se mandaba al ataque. Pero cuando estaban con uno menos, Newell empezó a jugar mejor. Encima que Ever Banega empezó a cargarse el equipo al hombro. Porque más allá de que no encontraba algún compañero con quien descargar la pelota, se sacaba a los jugadores de Central Córdoba que lo venían a presionar de a dos, de a tres por mucho, como si nada. Tenía que jugar por los costados, ya sea con Montero, ya sea con Angelo Martino. No me gustó para nada la primera mitad de Lolo, que se lo notaba bastante flojo, perdía pelotas sencillas cada vez que quería salir jugando por abajo, pero después el desgaste físico que tenía que hacer los jugadores, ¿ves? Dejaban huecos, dejaban espacios, que terminó aprovechando Central Córdoba en la segunda mitad, en donde Felipe metía variantes con el ingreso de Barrera en lugar de Lucas Besosi, que a Besosi se le notaba las ganas de hacer un gol, se le notaba las ganas de querer hacer un gol contra Newell's, más aún porque encima estaba jugando como queriendo dejar la vida, pero después terminó siendo el Besosi de siempre, un tipo intrascendente que nunca se pudiera sacar un jugador de encima, pero ingresaba también Gastón Verón en lugar de Perilló, que el 9, el centro delantero, que no aportó nada para el conjunto de Omar de Felipe, pero después Omar decía en la conferencia que lo veía a los jugadores bastante nerviosos por querer hacer el primer gol, porque claro, se encontraban en ventaja, tenían un jugador de más y querían aprovecharlo. Y tuvieron sus ocasiones, y más que nada en pelota parada, donde Newell's defiende muy mal. Todos los corners se notaba que podía ser una jugada de peligro clara, en donde tiraban el centro, cabeceaba solo Verón, a mano cambiada después Juan Espinola, que demostró por qué está bajo los 3 palos, tuvo 3 tapadas a lo largo del partido impresionantes, en donde mantenía el arco en cero con sus intervenciones, porque le terminaban ganando en la altura los centrales de Newell, ya sea Cueta, ya sea Lolo, que no me gustó el partido de ambos como en otros encuentros, pero Newell tenía lo suyo también, porque el conjunto de Felipe empezaba a dejar huecos, que se adelantaba más, tenía más jugadores en campo de Newell, y quedaban algunos huecos que Newell se mandaba al ataque por los costados, cuando la pelota agarraba a Vanega, se sacaba a los jugadores encima y después el conjunto ferroviario se quedaba descompensado, ahí se mandaba y ahí se metía. Y encima Cocorizo, como siempre, quedaba muy lejos del arco rival, que eso obligaba a Basia y a Jonathan Galván a jugar más adelantados de Aguirre, que en ese momento no le pasaba nada y que después tuvo que intervenir porque Newell empezó a armar jugadas de peligro e ingresaba Orozco en lugar de Luciano Herrera, que había terminado fulminado por el desgaste físico que tuvo que hacer. Tuvo que correr de más cubriendo el hueco que había dejado Regiardo. Hacía 2-1. Orozco tiene un pase hacia atrás. La agarra Gonzalo Maroni, que hasta ese momento no había aparecido. Remata de cara interna. Iba la pelota al ángulo y le termina sacando a Guerre para la foto a mano cambiada y mandándola al córner. Después tuvo un tiro de esquina, Vanega, creo que se anticipa, creo que Sotelo, la pelota se había ido por arriba del travesaño. Tuvo una también Herrera antes de que lo cambiaran, donde remata de afuera y la pelota apenas por arriba del travesaño. Y pareció un encuentro en el que estaba a punto de caer el primer gol. Las situaciones que generaba Central Córdoba, las situaciones que empezaba a generar Newell a través de las contras y los huecos que dejaba el conjunto ferroviario, en Omar de Felipe empezaba a meter cambios. Agotó todos los cambios en media hora del segundo tiempo de Felipe porque veía que no encontraba respuesta de los titulares. Ingresaba Barrera, ingresaba el propio Gastón Verón, que tuvo, como les había dicho anteriormente, 3 jugadas de gol claras, pero en un pelotazo largo
en donde Cocolizo se la banca con 2, se lo terminan despejando. Sotelo, que apareció de la nada, se agarra la lanza, se la lleva. Dos jugadores de Ferroviario que se habían quedado con la marca de Cocolizo se terminan chocando entre ellos, se caen. Pasa por el costado como extremo Sotelo, tira centro a 3 dedos hacia el costado. Aparece solo Maroni, ingresado el zurdo por detrás de la espalda del lateral, que creo que era Cufré antes de que lo cambiaran. Le pega de cara interna, nada para hacer para Alan Aguirre y ponía las cosas 1-0, faltando 5 minutos para que llegara al final del encuentro y para que era la algarabía de todo, el estadio, el cuerpo técnico, todos los jugadores del banco de suplentes, porque parecía que era la noche ideal. Árbitro que te cagaba, estabas con uno menos, era la épica, pero después todo se fue a la mierda porque no pudiste sostener el resultado. No, ni 5 minutos te duró la alegría porque saca rápido Central Córdoba, gana un córner, centro, cabecea, creo que va hacia dentro del área, no sé si la baja Galván o Leonel Heredia, le queda pelota a Verón, que remata de cara interna, pasa la pelota por todas las piernas habidas y por haber, y se ponía el 1-1 y terminaba el encuentro. Después Fabiani había dicho, lo había ingresado Gerson Mosquera por Maroni, que hasta el gol no había hecho nada, y se terminó el partido. Terminaba 1-1, en donde, por cómo había sido el desarrollo del encuentro, da bastante bronca, porque no lo pudiste sostener, había jugado mejor con 10 que con 11, y se te escapan los 3 puntos, y ahora tenés que ir a Salta a jugar con Atlético Tucumán por la Copa Argentina en un partido que sí o sí lo tiene que ganar. Sí o sí lo tiene que ganar. Ya sea por penales, ya sea dentro de los 90 minutos, pero no queda de otra. Y veremos cómo sigue la historia de los lesionados, veremos si Benedetto llega al clásico, cosa que yo no creo, pero es así, gente, es lo que hay. Yo les pido nuevamente que se suscriban, que le den pulgar para arriba a cada uno de los videos para que la comunidad siga creciendo y que le podamos llegar a más hinchas de Newell's y a más personas que le interese este contenido. Yo por mi parte me estoy retirando y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro.